quiero mostrarle, por la palabra del Señor, que la unción, para los que no saben lo que es la unción es la capacitación sobrenatural que Dios le da a una persona por medio de su Espíritu Santo. Cuando Dios unge a alguien, le está dando una porción de una capacitación de Él sobre esa vida para que pueda hacer algo. Entonces, Dios quiere ungir a sus hijos para que sus hijos hagan lo que Él puede hacer. Por eso Jesús, cuando dijo, los que creen en mí van a hacer obras iguales a mí y aún, ¿qué dijo? Mayores. ¿Usted imagínese? ¿Vio que esa es la voz de un padre? ¿Qué dice un padre? En otras palabras, que mis hijos lleguen más lejos, hagan más cosas, ¿verdad? ¿Sabe que Jesús lo cumplió? Esa palabra se cumplió en el apóstol Pablo. Por ejemplo, Jesús nunca sanó dando sus ropas. Y Pablo estaba tan ungido su vida que Pablo daba las ropas, y no era fetichismo, la unción se transmite así, y Dios daba su ropa, la gente llevaba su ropa a los enfermos o a los endemoniados y se liberaban y se sanaban. Imagínense, porque la unción está sobre el cuerpo. En nuestro espíritu y nuestro corazón es otro tema de carácter, pero la unción es sobre todo este tabernáculo terrenal que tenemos hoy. Por eso, para afianzar esta verdad que estoy enseñando, es que Eliseo, cuando muere, el profeta Eliseo muere, dice que los huesos de Eliseo estaban ahí, estaba el cuerpo de Eliseo, y vienen unos soldados y tiran un muerto, y cuando toca el cuerpo de Eliseo, había unción, porque Eliseo no le había dado, como Elías, no había delegado a nadie. Entonces cuando toca el cuerpo de Eliseo, dice que el sirio se resucitó. O sea que la unción está en el cuerpo. Por eso, ¿qué tocó la mujer que fue sanada de flujo de sangre? El manto de Jesús, porque la unción está sobre el cuerpo. Entonces, por eso es importante cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es un instrumento, es el templo del Espíritu Santo y es un instrumento de Dios para hacer cosas a través de nuestro cuerpo. Entonces, la unción la reciben los que la valoran, no los que no la valoran. Los que no la valoran la pierden, como Saúl. Saúl fue alguien que menospreció la unción que Dios le había dado. Y mire que Saúl, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, hizo cosas extraordinarias, hizo una batalla extraordinaria contra el enemigo. Dios le daba victoria. Un hombre que profetizó, un hombre que hizo cosas extraordinarias bajo la unción del Espíritu Santo. Pero en un momento dejó que los celos entraran, esa iniquidad a veces sutil, y él perdió la unción. ¿Por qué digo perdió la unción? Porque la Biblia dice en 2 de Samuel, en el capítulo 1, cuando David lo endecha, en unas palabras dice, murió como que si su escudo no hubiera sido ungido. O sea, murió sin unción. Saúl muere así. Pero la unción es preciosa porque la unción nos permite movernos en el Espíritu de Dios en cosas sobrenaturales, lindas, que no siempre todo fundamento en la Biblia tiene que estar basado en el amor. Todo, la unción tiene que ser usada por el amor, los dones por el amor, las habilidades por amor, todo tiene que ser basado en la motivación que motivó a nuestro Señor Jesucristo, que es el amor. Porque Dios es amor. Pero hablando de la unción necesita una conexión. Diga conmigo, la unción necesita una conexión. La mayoría de las personas que fueron ungidas en la Biblia fue porque tuvieron una conexión con los ungidos. Por ejemplo, Eliseo con Elías, ¿se acuerda? Eliseo recibe la doble porción, pero porque estaba conectado con Elías. Josué con Moisés. Moisés le pone las manos sobre Josué, dice Deuteronomios 34, que vino sobre Josué espíritu de sabiduría cuando Moisés le impuso las manos. Pero había una conexión entre Josué y Moisés. Usted sabía que Josué llegó a ser un hijo espiritual de Moisés.
Tal así que antes de ir a revisar la tierra prometida, que fueron 12 de espías, Moisés le cambió el nombre a Josué. Josué se llamaba Oseas. Y la Biblia dice que Moisés le cambia el nombre a Josué. Se llamaba Oseas, que quiere decir Jehová es salvación, y le cambia el nombre de Joshua, que quiere decir Salvador. Es el mismo nombre de Jesús en hebreo. Entonces, le cambia el nombre y le cambió el destino. ¿Y por qué digo que era su padre espiritual? Porque en la sociedad judía nadie podía cambiarle el nombre a un hijo a menos que fuera el padre. Y lo vemos, le digo esta introducción para que me entiendan, lo vemos en el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el ángel le dijo a sus padres, se llamará su nombre Juan. Eso fue el ángel, le dijo, ¿se acuerdan que el padre no creyó? Quedó mudo Zacarías, eso está en Lucas capítulo 1, quedó mudo. Cuando llega el día del nacimiento, el padre estaba mudo y dice que vienen los vecinos y llaman al niño con el nombre de su padre, Zacarías, porque eso sería la tradición, la costumbre. Y la madre decía, no, se llama Juan. Y los vecinos igual seguían llamándolo a Zacarías, porque hasta que el padre no hablara, no se establecía. Y dice que le dieron una tablilla a Zacarías y él escribió en tierra, su nombre es Juan. Y de cuando él afirmó eso que el ángel había dicho, dice que su lengua se soltó y Zacarías comenzó a profetizar. Entonces solo el padre le podía poner el nombre al hijo. Por eso yo creo, esto es algo que se los tiro así como, que Jesús tenía 12 discípulos y 3 hijos espirituales, que solo a 3 les cambió el nombre Jesús. ¿Sabía quién fue? Uno, Simón, ¿verdad? Lo llamó Pedro. Y otro, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, los llamó hijos del trueno. Y no es que Jesús andaba poniendo sobrenombre porque así como chiste, ¿no? Te voy a poner acá, y a vos Pancho, y a vos Coco. No andaba así, ¿verdad? No, todo lo que salía de la boca de Jesús era con un propósito espiritual. Y Jesús los llamó hijos del trueno a ellos. ¿Qué eran? Porque vieron que eran bravos, eran los que pidieron caer fuego del cielo. Juan y Jacobo estaban bravos. No eran discípulos mansos así, no eran mansitos de eso. Pero, claro, a Pablo cambiaron el nombre. A Bernabé, el que nosotros conocemos como Bernabé, los apóstoles, como él estaba bajo la paternidad, digamos, espiritual de los apóstoles le cambiaron el nombre de José y le pusieron Bernabé. Y después en toda la Biblia nosotros vemos llamarlo Bernabé. Pero en Hechos capítulo 6, cuando él da una ofrenda a una propiedad, él se llamaba José. Y vienen los apóstoles y le cambian por Bernabé. Pero eso era una tradición en los judíos, pero tenía un significado espiritual fortísimo. Porque cuando te cambiaban el nombre, tenía que ver con tu propósito y con tu destino. Tal así que el nombre Benjamín, el nombre Benjamín es el nombre de una tribu, pero es de los hijos de Jacob, que la mamá está muriendo en el parto, y antes de morir le pone Benoni. Benoni quiere decir hijo de mi tristeza. Así, y muere. Y viene el padre y dice, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Y así fue Benjamín para Jacob. Fue un hijo de la mano derecha, porque él pensaba que José estaba muerto. Entonces, si será importante cosas que están en las escrituras ahí como escondidas, pero en verdad son significativas. Y por eso Dios, si uno ve, Dios es de cambiar, obviamente, ese nombre para cambiar destino. Pero la unción necesita una conexión. Y yo quiero comenzar allí en Génesis 9, verso 20, que habla de Noé. ¿Qué nos acordamos de Noé? El arca, ¿verdad? El arca, diluvio, arco iris, arco del pacto, ¿verdad? Pero no nos acordamos que Noé se emborrachó. Nada de las malas. A mí me encanta la Biblia, que la Biblia te expone todo. Las proezas que hicieron los hombres de Dios como las farras. O sea, me muestra todas las imperfecciones. Noé, después que dijo, ya conseguí lo que tenía que conseguir, viña, agarró y se tomó todo el vino. En verdad, hasta se desnudó ahí en su tienda ahí. Y eso cuenta la historia acá. Entonces dice que
que se embriagó, verso 21, y está descubierto en medio de su tienda. O sea, no salió para la calle, estaba en medio de la tienda. Y Cam, dice, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron por sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. 3 hijos tenía Noé, 8 personas se salvaron en el arca. Cam vio el error de su padre, porque era un error, nadie está diciendo que era algo que estaba bien. Él tuvo la oportunidad de ver, de estar cerca, de entrar a la tienda de su autoridad, de su líder, de su papá, y ver las imperfecciones. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos cerca de los pastores, que somos gente de carne y hueso, ¿verdad? Y ves dentro de la tienda. El tema es qué hacemos con la información que vemos dentro de la tienda. Porque Cam tomó el camino de deshonra y fue y lo contó a todo el mundo. Usted dice, no, pastor, lo contó a 2. Bueno, era todo el mundo que había. ¿Me entiendes? No había más gente. Sí. El 30% de la población mundial, lo contó a todos. Y fue y lo contó. Mirá, papá. Y lo contó para burlarse, deshonró a su padre. Y vinieron aquellos 2 hijos que tenían otra conexión con su papá. Ellos tenían otro espíritu, otro corazón que Cam. Y dice que se dieron vuelta y tomaron la vestimenta que su papá necesitaba para cubrirse. Y dice que ni siquiera quisieron mirar el error y lo cubrieron sin que su papá sabía. Y dice que de repente Noé se despierta de su embriaguez. Y miren, acá viene lo bravo. Dice, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Estaba fea esa, ¿no? Lo puso debajo de los otros. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Volvió a firmar la maldición. 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Volvió a... ¿Por qué comienzo por acá? Porque en la Biblia esto es bien claro y tiene que ver con ser hijos. Y algo primordial que todo hijo tiene que aprender a hacer es a honrar. Desde el comienzo de la humanidad, el hijo que deshonró no obtuvo bendición y los hijos que honraron obtuvieron bendición. Y nosotros como hijos que somos, tenemos que aprender lo que es la honra. ¿Qué es honrar? A quien tenemos que honrar. En primer lugar, a nuestro Padre Celestial. Pero también Dios manda a las Escrituras a honrar. Dice, honra a quien se merece honra, a quien se debe honra. Y miren, en toda la Biblia, nosotros vemos, un día el Señor me mostró que todo hijo que Él levantó en la Biblia, David fue un hijo que honraba a su papá, a Isaí. Tal así que uno ve a David, que su papá le dice, ¿me vas a hacer un mandado? Y él, sí, papá. Va y deja un criado con las ovejitas poquitas que tenía y le lleva a sus hermanos el queso, ¿verdad? Y como iba en ese camino de honra, Dios lo llevó a su destino. José, el de los sueños, el del manto de todos colores. José, ¿te animás a ver dónde están tus hermanos? Y José va y camina, mire que caminó, tal así que no los encontraba y tuvo que preguntarle a otro. Y allá lo tiraron dentro de un pozo y todo. Pero José era alguien que honraba a su papá y honraba la reputación de su papá. Porque algunos dicen que José, dice la Biblia en Génesis 37, que José le informaba a su papá la mala conducta de sus hermanos. Y hoy, como no entendemos el tema de la honra, decimos, era un... ¿Verdad? Decimos, estaba mal. No, la actitud de José no estaba mal. La que está mal es nuestra cultura occidental, que no sabe lo que es la honra.
Porque José lo que estaba cuidando era el nombre de su padre, que sabía que por la mala reputación de los hijos, él iba a quedar mal parado. Porque cuando los hijos deshonran o andan en caminos que no deben, ¿quién es el nombre que queda mal parado? Es hijo de. Entonces José le informaba a su padre para que ellos pudieran cambiar, porque lo que estaban manchando era el nombre de su padre. Así que Dios siempre levantó hijos que honraran. Josué honró a Moisés, como hablaba. Eliseo honró a Elías. Los discípulos honraron a Jesús. Los fariseos deshonraron a Jesús, en su gran mayoría. Entonces, la honra, los hijos, las tenemos que recuperar otra vez como estilo de vida. No solamente como una acción, como un estilo de vida. Cuando yo me vuelvo al Señor, una de las cosas que Dios trató con mi vida teniendo 20 años fue que yo tenía que pedirle perdón a mi papá y a mi mamá porque los había acusado. En mi corazón me había puesto como juez del divorcio de ellos y tenía oculto, guardado, enojo contra ellos por el dolor que me había causado a mí su divorcio. Y después me acuerdo en un tiempo donde Dios comenzó a sanar mi alma, me acuerdo de un retiro de sanidad interior, Dios habló a mi corazón y yo fui a mi papá y fui a mi mamá y le pedí perdón porque yo en mi adolescencia me había comportado deslealmente con ellos. Y a veces los hijos no entendemos que nosotros llevamos un nombre encima nuestro, que no es esa frase rebelde que a veces quizás en nuestra boca, quizás en alguna vez tuvo, ¿no? No, yo hago lo que quiero, con mi vida hago lo que quiero, pero no entendés que hay un apellido sobre tu vida, hay un nombre sobre tu vida, hay una casa representada sobre tu vida, hay una iglesia representada sobre tu vida, hay un pastor representado sobre tu vida. Entonces, si necesitaríamos caminar en honra, porque no sé acá, pero pasó los toros, yo sé que a veces que los incrédulos dicen, ¿eso te enseñan en la iglesia? ¿Vieron cuando el cristiano anda más o menos ahí? Te tiran esa así. Y está bueno que te digan eso, que si te ven mal que te digan, yo estoy de acuerdo. Y uno tiene que ser sincero, no, eso no me enseñan, eso me salió torcido a mí nomás. ¿No? Defienda la enseñanza que le dan, porque si no, al final... Pero en Romanos capítulo 13, me asombra esto, porque a veces estamos tan ocupados en no deber dinero, que está bien no deberle nada a nadie, y está bueno que de las finanzas también, mañana capaz que vamos a hablar algo en los matrimonios, pero dice Romanos 13, a ver si estoy, versículo 7, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, hasta ahí va bien, ¿no? Tributo, tributo, hay que pagarlo, al que impuesto, impuesto, pero de repente salta como a otra categoría que nosotros no nos afinamos, dice, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Epa. O sea que en la vida se puede quedar debiendo respeto y honra hacia una persona, hacia padres, hacia pastores, porque dice, no deban a nadie nada, así empieza. Y después dice, se puede quedar debiendo tributo, impuesto, pero luego salta respeto y honra. Y la honra, si nosotros recuperamos el estilo de vida de honrar, vas a ser sumamente bendecido. Porque lo que no se entiende es que el que honra es el mayor beneficiado. Tal así, anótelo, Efesios 6, verso 1 y 2, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la consecuencia? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice que es el primer mandamiento que Dios lo une a una promesa. ¿Por qué será que a ese mandamiento Dios lo une a una promesa? ¿No será para incentivarnos a que por favor lo hagamos? ¿No? Porque Dios podría haber dicho el mandamiento así,
solito. Pero Dios dijo, le voy a añadir una promesa como para incentivar. Sí, ¿vieron como los niños cuando dicen, si comés la comida, hay postre? Es como que Dios te diga así, si comés el mandamiento, la promesa es para vos. Ahora, si no comés la comida, no hay postre. Porque Dios quiere incentivarnos a la honra, a la genuina honra. Esta sociedad, que el diablo, porque cuando digo sistema o el mundo, hablo del sistema diabólico que va en contra de las verdades de Dios, está queriendo llevar todo en contra de honrar o de respetar a cualquier tipo de autoridad. Ya el jefe es malo por ser jefe, de primera, etiqueta. Y le digo más, yo viví 7 años en Montevideo, me encanta estudiar todo tipo de ideologías y filosofías. Y hay una filosofía, y lo voy a denunciar acá, dentro a veces del sindicalismo, y yo soy alguien que reivindico el derecho laboral, porque la Biblia lo dice, pero que se está pasando de rosca es que ir en contra del jefe por ser jefe. Y los creyentes no podemos andar en ese espíritu. Porque eso es falta de respeto, es empezar a hablar mal del jefe, murmurar, empezar a hacer todo tipo de, parece un grupo como Coré contra Moisés, todo para derrocar a la persona. No, entonces se empieza a deber respeto, entonces Dios no bendice a esa empresa, Dios no bendice a esa organización, Dios no está allí. Entonces los hijos de Dios tenemos que recuperar otra vez este camino de honra y de respeto. Lo tenemos que recuperar, comenzando en casa, comenzando en la iglesia y llevándolo a la sociedad. Porque es la honra lo que te va a bendecir a ti. Por eso Dios dice a los hijos, hijos honren. Porque si honran, los mayores beneficiados son ustedes. El que recibe el reconocimiento de que lo honran es porque es justo. Dios todo lo que manda es porque tiene que ver con justicia. Mire, si habrá en este país padres doloridos porque sus hijos lo deshonran. Si habrá corazones en este país porque los hijos han deshonrado a sus padres. Mire que hasta padres que se han enfermado por la rebelión a veces dentro de los hijos. Y si nosotros como iglesia recuperamos esta llave y caminamos así, sin duda que vamos a sanar muchas cosas de nuestra sociedad. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ponerlo en nuestro corazón para que sea un estilo de vida. Para que sea un estilo de vida, de honrar. A hijos que están acá, hijas que están acá, honren a su papá, a su mamá o quienes estén criándolos. Tienen que honrarles y les va a ir bien. Es como un ahorro que tenés para el futuro. Yo siempre digo esto porque, como dije, en mi adolescencia me rebelé con mis papás, anduve mal. Siempre digo, Ruti a veces me dice, pero vos nunca te pasaste al límite de algunas cosas, pero está igual, yo sé que anduve retorcido. Y me casé con una mujer que para mí es un sote de hija. En verdad, mi esposa ha sido una gran hija para con sus padres y yo me tengo que agarrar esa bendición porque digo que ella honró, ya somos uno y todas esas cosas. Digo, Señor, vale eso, ¿verdad? Vale, yo soy uno con ella. Y realmente ella honró a sus papás y siempre vi, miren, mi suegro, que hace como 3 meses más o menos falleció, partió con el Señor, era re celoso. Cuando nos noviamos con Ruti, no sé, Ruth tiene una hermana menor y otro hermano menor. Pero con Ruti, Carlos le toqué la niña de sus ojos, era tremendo conmigo. Entonces, me hacía de todo. Yo contaba el otro día a alguien que a las 20 horas en mi iglesia era la reunión, en los veranos, un calor pasó los todos, como 40 grados y todo. Terminaban como a las 10, entre nos saludamos 22:15, 22:20, y nosotros queríamos salir a dar una vuelta al centro, ahí, tomar el helado, yo qué sé, algo, estar ahí un poco, y les pedíamos a mi suegro ahí, y Carlos decía, hasta las 11 en casa. No nos daba ni para ir a la esquina, volver, ya teníamos que volver. Una cosa, me tragué esas 2 años y 4 meses, ¿no? Y 2 meses.
Señor querido. Mire, me acuerdo cuando yo salía a me quedaba a ver la hora de los deportes, mi esposa siempre me recuerda eso, para estar un ratito más con ella, y con los suegros obviamente ahí, me quedaba a mirar la hora de los deportes los domingos. A mí me gusta el fútbol y todo, pero bueno, es el amor, decía, ¿no? Acá en la canción. Entonces, estaba ahí, era el ratito, porque ella estudiaba en Atlántida, pues yo estudiaba en Montevideo, nos veíamos re poco, pero bueno, me hacía cosas como, miren, salía de la casa, ¿no?, a despedirme, la novia, yo me iba para la moto, y mi suegro hacía, prendía y apagaba la luz de afuera, taca, 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 taca. Ay, cómo detestaba eso. Yo miraba y hacía así la luz, así como diciendo, para adentro. A veces Mabel tiraba algunas frases porque era Carlos que quería que entrara. Pero bueno, triunfé. Pero ella honró a sus papás, y sin duda que Dios dice que en la honra hay gran bendición. Miren después ustedes en la Biblia todo personaje que honró a sus padres. Véanlo bien, honró a su rey, honró a su líder. Mírenlo, cómo le fue. Siempre le fue bien. Pero los que deshonraron, con Dios no tuvieron. Absalón deshonró a su padre y a su rey, las dos cosas. Absalón fue el hijo que se rebeló de David. Y Dios fue durísimo con él. Él murió colgado, tenía pelo largo y, ay, hermano, no deshonre porque te queda allá. Yo tenía pelo largo, así que tuve pelo largo. Pero los hijos que deshonraron en la Biblia, ustedes ven, siempre le fue mal. Siempre le fue mal. Uno mira la Biblia, el tema de la deshonra, y es un tema durísimo. Obviamente que nace en el corazón, y por eso lo estoy enseñando, que la unción necesita una conexión. Marcos capítulo 6, verso 3. A ver, verso 3. Marcos capítulo 6, o versículo 2, vamos. ¿Cuántos están entendiendo esto de la honra? Amén. Es poderosísimo esto. Yo doy gracias a Dios que desde que me volví al Señor, desde comienzo, por la gracia de Dios, no es que conocí así el principio, arreglé cuentas con mis padres y honré a mis pastores. Hasta ahora tengo una excelente relación con mi pastor y la verdad me ha ido bien. Me puedo parar acá con toda sinceridad de decirles. Y uno transmite lo que uno tiene, porque un corazón rebelde va a transmitir eso. Si un corazón rebelde o alguien con deshonra pide a otros que lo honren, no va a funcionar. Solamente cuando vos vivís esa verdad, vivís eso, vas a recibir eso también. Dice Marcos capítulo 6, verso 2, dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Porque Jesús fue a Nazaret, a su tierra donde se había criado, donde lo conocían desde chico. Dice: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y el verso 5 es el clave. Y no pudo hacer allí ningún milagro. La falta de honra frena la unción. ¿Tiene su Biblia abierta? Quiero que anote ese versículo 5 que dice que Jesús, el más ungido de todos, no pudo hacer allí ningún milagro. No dice que no quiso. Vea bien, no pudo. La voluntad de Dios quizás era sanar, hacer milagros, hacer cosas extraordinarias, y dice que a la unción que tenía Jesús, como la unción que el Espíritu Santo da
a sus seguidores, los seguidores de Jesús, lo que lo frena es la deshonra. Porque ellos lo deshonraron a Jesús. Dijeron, ¿y este qué se viene a tirar ahora acá? Si nosotros lo conocemos desde chico. Eso fue lo que dijeron, en otras palabras. Si están sus hermanas acá y sus hermanos, y este es hijo del carpintero. ¿Y qué se cree ahora con sabiduría y qué hace estos milagros? La familiaridad. Tenemos que tener cuidado con la familiaridad, porque la familiaridad te impide honrar. ¿Qué es la familiaridad, pastor? Es esa cercanía. Como vos lo conocés, olvidás la investidura que tiene. ¿Me explico? Sí, yo hace 15 años que estoy el pastor Raúl, ya tengo tanta confianza ahí, Raulito, vení para acá, ¿no? Y empiezo a deshonrarlo, ¿no? Lo empiezo a bajar de nivel, a olvidarme la investidura que Dios le dio. Entonces lo empiezo a decir y a tener actitudes fuera de lugar. Hasta que llega un momento, quizás Dios los quiere usar en cosas grandes y dice, no, si yo lo conozco al pastor, el pastor eso no hace. Entonces, la deshonra frena la unción. Por eso Jesús, cuando los fariseos vinieron, dijeron, mostrarnos una señal, dale. Y Jesús dijo, no. Y agarró y se iba. Con los que deshonran no hay señal, no hay milagros, no hay nada, no hay mover de Dios, no hay nada. ¿Está entendiendo? Cuando hay deshonra se frena, por más poder de Dios que sea sobre una persona, sabiduría, frena todo. No reciban nada. Porque allí dice no pudo. Es el único lugar que dice eso en la Biblia. Y hay que prestar atención cuando hay excepciones de este tipo. Es el único lugar en la Biblia donde dice la Escritura que Jesús no pudo hacerse allí ningún milagro. Y no fue porque no tuviera fe, ni porque no tuviera unción. Era porque había deshonra en ese ambiente. Y cuando hay deshonra, el Espíritu Santo no se mueve para ahí. Y nosotros tenemos que aprender y decir, si yo quiero unción, no puedo caminar en deshonra. Si yo quiero que Dios se mueva a mi favor, yo no puedo ser un hijo que deshonra. En ninguno de los aspectos de mi vida. No puedo ser alguien que hable por detrás, que hable en contra de la autoridad, que hable así. No puedo hacer así. Mire, le voy a decir algo. Para el que entienda. ¿Cuántos creen que todos los pecados son iguales? Va con trampa usted, no sé si levanto porque va con trampa. En verdad, hay pecados que Dios los juzga de formas muy diferentes. La sanción. ¿Vieron como en una corte judicial? ¿Vieron como un delito? Una cosa es robar una gallina, otra cosa matar a alguien, otra cosa así. Y se juzgan las sentencias más duras según el delito. Bueno, nosotros estamos frente a una corte real y según el pecado, porque el pecado es infracción de la ley, eso es pecar, y hay un pecado que en la Biblia es duramente juzgado por Dios, porque revela algo muy feo dentro de ese corazón, y es el pecado en contra de la autoridad. Se lo voy a explicar así. ¿Se acuerda que David y Saúl, los dos reyes primeros de Israel, pecaron? Los dos. Y si uno compara el pecado de David, fue horrible. ¿Usted sabe lo que hizo David? Además de matar a Goliat, porque a veces nos quedamos con eso. David, un día le gustó una vecinita, ahí, que la vecina andaba media también. No, yo pienso a veces, digo, porque la miró de allá de la terraza, y dice que el rey podía ver cosas que... Y la miró ahí, y fue y la tomó y adulteró, ¿no? Adulteró. Cosa que la ley decía que el adúltero tenía que morir, los dos. Ya ahí ya había sentencia de muerte. Después se complicó la cosa, la vecina vino embarazada. Peor. Entonces David quería ocultar el pecado que había hecho y llama al esposo que estaba en la guerra defendiéndolo a él, su reinado, lo llama, le hace un banquete, le hace una hipocresía total, porque cuando uno quiere ocultar pecados, comienza a ser más hipócrita. Para ocultar pecados tienes que pecar más y así amontonar más pecados, ¿no?
Entonces, así, lo emborrachó al hombre y dijo, anda a tu casa, ahí estás con tu mujer. Estaba el consejero matrimonial, David, ¿vieron? Estaba así, se había puesto vitaminas para pareja, leyó y entonces, y el hombre era tan leal, que cuando David supo que el hombre no fue a la casa, le preguntó por qué. Y este hombre era tan leal que le dijo, no, ¿cómo voy a hacer yo esto? Si están mis hermanos allá, mi líder Joab está allá en la pelea, el arca de Dios está en peligro, y tú, rey, aquí, y yo voy a ir a tener placeres míos. Miren el hombre, la lealtad, el corazón que tenía por el rey, por el arca de Dios, por el líder cercano que tenía, por el pueblo de Israel. David, yo creo que, y ahí dice David que se puso peor, David. Tal así que dijo, a este hombre no le puedo poner ninguna trampa, y fue y lo mandó a matar. Imagínese, usted ve la secuencia espantosa de David. ¿No es horrible eso? ¿Sí o no? Es horrible. Yo lo miro con ojos humanos. David hizo mucho peor que Saúl. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Samuel le dijo, Saúl, dentro de 7 días voy a ir y vos me tenés que esperar, porque yo voy a llegar. Y a Samuel, el sacerdote, le tocaba hacer el sacrificio. No era el rey, ¿no? Entonces estaban en la guerra, estaban por empezar la guerra, y miraba el reloj Saúl y no venía Samuel, y el pueblo se empezó a ir, y él se empezó a poner inseguro. Dijo, no, acá hay que invocar a Dios rapidito, porque si no, vamos a perder la batalla. Y este Samuel se olvidó, y agarró Saúl, hizo el sacrificio, y de repente llega Samuel, ¿y qué hiciste? No, como vi que no llegaba, me esforcé, dice. Cuando queremos ponerle manto de espiritualidad, le metemos toda, ¿no? Me esforcé por dar el sacrificio. Y ahí Samuel dijo, has hecho locamente, ¿no? Y ya le dice que Dios le va a quitar el reinado. Y le vuelve a dar Dios otra oportunidad, le dice, Dios te dice, anda y mata a todos los amalecitas. Todos, arrancalo de raíz. Va Saúl, ¿qué hace? Deja vivo al rey amalecita. Y encima vacas y ovejas, y le echa la culpa al pueblo. No, el pueblo lo vio lindo para sacrificarlos a Jehová. Vieron que cuando le queremos vestir de espiritualidad, le metemos aún a nuestros pecados, ¿no? Entonces viene una sentencia durísima contra Saúl. ¿Y saben cuál es la diferencia? Uno dice, no puede ser que lo de David sea peor que lo de Saúl, ¿no? Lo que pasa es que Saúl pecó hacia arriba. Él estaba bajo autoridad del profeta, que era la voz de Dios. Y pecar hacia arriba es peor que pecar hacia los costados. Cuando nosotros pecamos hacia arriba, la cosa es porque pecamos contra el trono de Dios. Porque Dios delega autoridad, es su autoridad delegada en la tierra, que nosotros la quebrantamos y mostramos en nosotros un corazón rebelde. Y hay 2 cosas en el reino de Dios que no se permiten. Es la rebeldía y la independencia. No existen en un reino eso. Ser independiente como el hijo pródigo, dijo, yo me las arreglo solo, y se le fue horrible. Ni la rebeldía que nace de Satanás. Entonces cuando Dios ve eso, ve lo mismo que pasó en el cielo, en ese corazón. Entonces ahí no hay... Entonces, ustedes vean los pecados que hicieron contra Moisés, que era la autoridad. Aún Aarón y María, los hermanos de Moisés, hablaron en su tienda contra Moisés, y la Biblia dice, y Dios los escuchó, los mandó llamar al tabernáculo. ¿Qué pasó con María? Quedó leprosa. Y leprosa fue liviano porque Moisés intercedió por ella. Si Moisés se queda callado, María no cuenta la historia. Muere María y muere Aarón, porque habían pecado contra la autoridad. Y Dios dice, en un momento dice, pero que si me escupieran en la cara, Dios estaba tan enojado con ellos, que ellos tenían que haber aprendido a caminar en honra con Moisés. Estaban tan airados, y nosotros, ¿saben por qué no entendemos eso? Porque en un reino en el cual estamos, no en una religión, en un reino, no estamos en la religión evangélica. Evangélico es solamente para que nos identifiquen quizás en la sociedad, pero espiritualmente estamos bajo un reino
Eso es lo que dice Colosenses. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. No dice a la religión de su amado Hijo Jesús. El ladrón que estaba en la cruz no le dijo, Señor, cuando vengas en tu religión a establecer el cristianismo. No. ¿Qué le dijo el ladrón? Cuando vengas en tu reino. Él vio a Jesús como el rey que venía y le pidió como rey. Entonces, porque como no entendemos el tema del reino, cómo se mueve un reino, y que un reino, la traición, porque traicionar a la autoridad es durísimo, y es caminar en esa deshonra. Dice Mateo capítulo 10, verso 40. ¿Vamos a la parte buena? Sí. Estamos advertidos, ¿verdad? Por lo menos esa advertencia la tenía que dar, ¿eh? No es que era algo que estaba ahí. ¿Verdad? En el camino, yo soy de manejar mucho, y en el camino hay señales, ¿verdad? Que uno tiene que, curva peligrosa, y ahí desacelerás, curva peligrosa. En la Biblia también hay advertencias como, ojo con este camino. O sea, cuando Dios te está hablando hoy, a los hijos le está diciendo, ojo con el camino de la deshonra. Esa es la advertencia que Dios quiere tirar. Ojo con el camino de la deshonra. A nadie le fue ni le irá bien si camina en ese camino. Pero a los que honran, está este principio impresionante. Me encanta esa foto de la serie de Jesús. Me cautivó. Mateo capítulo 10, verso 40. José, ¿me acompañás? 10, verso 40. ¿Lo tiene allí? ¿Estoy bien, Mateo? Sí, 10. Verso 40. Mira este principio. La honra te conecta a la persona y a lo que tiene esa persona. Espiritualmente. Usted sabía que la Biblia habla de bienes espirituales. Como hay bienes materiales, hay bienes espirituales. Lo dice Romanos. Pablo lo dice claramente, que los gentiles recibieron los bienes espirituales de los hijos de Israel y por eso son deudores y le tenían que enviar bienes materiales. Que eso es un principio del intercambio. Que por eso una de las razones por las cuales ofrendamos o diezmamos es para bendecir a los líderes que tenemos. Porque es un intercambio que Dios dice. Pablo lo dice en Corintios, pero es algo que viene ya en todo el reino de Dios, que es un intercambio de el que siembra lo espiritual, dice que está bien que coseche en lo material. Y lo material es mucho menor que lo espiritual. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Cuánto vale un consejo espiritual? ¿Sabe cuánto paga la gente por capacitarse mundialmente? En diferentes esferas. ¿Sabe cuánto paga? Viaja a pagar capacitación. ¿Sabe cuánto me ha librado a mí haber aprendido de mi pastor las verdades del reino de Dios? Verdades que él no solo estudió, las transitó, las procesó en su vida con dolor, con procesos profundos con Dios, para que yo las entienda claramente ese domingo, o ese martes, o ese día. Pero a veces no valoramos eso. Decimos, no, pero el pastor está para predicar. ¿No? Para eso están los pastores. Entonces esa idea mundana que decimos, el barrendero está para barrer, para eso le pagan. Empezamos a desprestigiar y a menospreciar. Y fulano está porque para eso le pagan, ¿eh? Y empezamos con esa idea, ¿no? Que tanto ha empobrecido nuestra sociedad. Para eso le pagan. A mí, yo soy de dar propina. Si puedo, doy propina. Me gusta agradecer a la gente su servicio. No importa el que me sirve en la gasolinera, el que me atiende en un restaurante, el que voy a la panadería y me dan muchas gracias. Reconozco el servicio de la otra persona hacia mi vida. Y nosotros tenemos que aprender que nosotros, la honra nos conecta a la otra persona. Y hace que todo lo que tiene la otra persona fluya hacia mí. Como un imán. Te conecta.
Y esto sucede espiritualmente. Entonces, mire, se lo voy a explicar. Mire, primero vamos a leer la Escritura. El que a vosotros recibe, estoy en Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, ¿por cuánto es profeta? Porque lo reconoce como tal. Recompensa de profeta recibirá. Dios es extraordinario. Es como que la remuneración del profeta, vos también sos parte. Es como que, a ver, yo ganara un sueldo, ¿no? No sé, vamos a ponerle 60.000 pesos, Dios quiera, ore por eso. Y ganara un sueldo así, ¿no? Y como el otro me reconoce como tal, la remuneración también va para el que me lo reconoce. ¿Me está entendiendo? Es recompensa del profeta también recibe, aunque no sea profeta, la remuneración de lo que trabaja el otro viene para ese que lo ayudó, que lo reconoció, que lo recibió. Por eso le sucedió lo que le sucedió a la viuda que recibió a Elías en su casa. Lo recibió como profeta y tuvo recompensa de profeta. ¿Cuál era? Le soltó una palabra de milagros, que el aceite y la harina no iban a escasear, no iban a faltar. Pero ella tuvo que hacer un acto de honra, ¿se acuerda? Que el profeta le pidió primero para él. Dijo, un atrevido bárbaro, ¿no? Se estaba por morir la mujer, primero para mí, ¿no? Y la mujer igual caminó ese principio de honra. ¿Y vio lo que le pasó? Todos estaban muriendo de hambre. En la casa de esa mujer había provisión continua de parte de Dios. Sí funcionará este principio. Sí funcionará. Recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y Jesús va más allá y dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! Yo estoy leyendo Deuteronomio en estos días y es tremendo. Es que Jesús dice, los que le hacen bien a los míos, a los que yo envío, a esa persona yo la voy a bendecir. Eso es lo que dice Jesús. Aunque sea un vaso de agua, dice Jesús. O sea, lo pone en el nivel más bajo, ¿no? Dice, un vaso de agua no va a quedar sin recompensa esa persona. Imagínense. Por eso cuando hay honra hacia un ungido, hacia un siervo del Señor, te conectás a los bienes que tiene esa persona. Y eso no te lo va a quitar nadie. Miren, y me voy a poner yo como ejemplo. Vamos a ponerle que Estefan sí me está atendiendo con, este es un hombre de Dios. Discúlpame, Karina, yo sé que no es así. Pero, y ella me está mirando como, este flaco acá que nos viene a enseñar así. Y ya quizá me puso un prejuicio porque era rubio. Y cosas así, y ella me está escuchando de una manera cerrada en su corazón, y él está conectado a la enseñanza y a lo que estoy impartiendo. ¿Sabe a quién va a recompensar el Señor? A él. Por eso es un tema del corazón, el tema de la honra. Es un tema de que obviamente luego se ven acciones, se ven palabras, se ven reconocimiento. Y yo quiero decirle algo, hermanos. Esta es la llave que el Señor me habló ahí yo ya lo tenía preparado, pero el Señor me dijo, le voy a dar la llave de la honra. Porque las llaves abren puertas. Y cuando vos tenés una llave la tenés que usar. Dios te la da, después la tenés que usar. ¿Sabe un día? Y esto no me lo olvido más y con esto quiero ir cerrando. No está ahí. No sé cuántos pudieron conocer nuestra congregación. ¿Cuántos fueron la otra vez cuando... Bueno, les invito a conocer allá para Paso de los Toros. Díganle al pastor, llévanos otra vez allá y los vamos a recibir, comen bien, yo qué sé. Atenderlos bien, los vamos a atender bien. Así que eso de seguro. Además un viajecito allá está bueno, está. Pero, ¿sabe que en el grupo de alabanza que hace 20 años que están juntos, hay un hombre que se llama Eduardo? Es un músico que... Él se convirtió, era músico de un grupo tropical allá en la región muy importante.
Y bueno, hace años, muchos años que está ahí. Su hijo se llama Lennon, músico, le metió Lennon a su hijo, que es otro que toca, que es el líder de la alabanza. Eduardo hace unas pizzas y Lennon riquísimas. El hijo heredó ahí, todos hacen pizzas riquísimas. Y un domingo, día de cena, de mañana, de tarde teníamos la reunión, viene él de mañana, sí, como 9 de la mañana, viene con unas pizzas. Ay, a mí me encantan las pizzas de Eduardo. Cantidad, ahora que estoy pensando en la cantidad que no como, le voy a decir que un día lo voy a invitar a comer para que haga pizza, ¿sí? Intereseramente lo voy a decir. Pero viene con pizzas a casa y me dice, no, vengo a traerte estas pizzas porque sé que te gustan y te las vine a dejar ahí para el desayuno. Yo saltaba una pata, estaba re contento, digo, café con pizza vale igual, ¿no? O sea, no importa, eran las pizzas de Eduardo y me encantaban. Y bueno, viene la tarde la reunión y yo recuerdo que estaba ministrando acá, todo emocionado acá, orando por unas personas, todo acá, todo en el espíritu ahí, y el Señor me habla claramente. Por eso lo cuento, porque escuché en mi espíritu claramente su voz. Y me dijo así, decile a Eduardo que yo no me olvido de las pizzas que hoy te llevo de mañana. Y yo, cuando Dios me dijo eso, yo estaba así como, me sacó yo estaba emocionado acá y me mandó a decirle que él no se olvidaba de esas pizzas que hoy había llegado a casa. Dios está mirando a quienes honran y Dios va a levantar a los que honran.